El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón por este momento en el cual tú nos permites tener intimidad contigo. Gracias por estar siempre allí, por tu fidelidad para con nosotros, por amarnos con ese amor eterno, por darnos la oportunidad de escuchar tu voz. Es hermoso saber que tú estás a la puerta y llamas todos los días. Tú estás atento, esperando que nosotros podamos tomar esa determinación de abrir el corazón y dejarte entrar. Tú eres un caballero y esta oportunidad no la tienen unos pocos. Todos nosotros tenemos el privilegio de también recibir esa invitación tuya cada mañana, de poder recibirte en nuestro corazón y de poder crecer en nuestra relación e intimidad contigo. Que hoy nuestros corazones se abran para dejarte entrar y no solo que te quedes cenando con nosotros, sino que te puedas quedar a vivir en medio de nosotros. Que podamos experimentar en carne propia lo que el apóstol Pablo dijo a la conclusión a la que él llegó. Él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno, Señor amado, es saber que lo que te llevó a la cruz del Calvario fue tu amor por nosotros. Fue la fe que tuviste en cada uno de nosotros. No te conocíamos, estábamos lejos, estábamos completamente perdidos, pero tú creíste en nosotros, creíste que un día este mensaje que viniste a compartir al mundo hallaría cabida en nuestro corazón y te recibiríamos como nuestro Señor y Salvador personal. Gracias por esa fe que tuviste, esa fe que te permitió perseverar hasta el final y no claudicar jamás. Hoy somos el resultado
de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia extendida sobre nuestras vidas. Y por eso te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón, aunque muchas veces tengamos que pasar por esos valles de sombra de muerte, por esos momentos dolorosos, por esas aguas, por esos fuegos. Saber que tú estás con nosotros nos llena de aliento, nos llena de fuerza para continuar, Señor. Que hoy nuestra adoración pueda subir ante ti como una ofrenda de olor grato, y que la adoración haga que toda puerta que había estado cerrada se abra en el poderoso nombre de Jesús. Tú eres esa puerta, y hoy hemos venido a este lugar con el deseo profundo de no solo contemplar esa puerta, no solo contemplar la obra de la cruz, sino tomar la firme decisión de entrar por ella, que nos habla de un compromiso sincero y genuino contigo. Eso anhelamos, estamos agradecidos que cada mañana nos despiertes y nos invites a este lugar para recibir la instrucción de tu palabra. La gloria de todo lo que harás es solo tuya, mi Señor. Mi alma te alaba, mi corazón te bendice. Gracias por tanto amor. Gracias por tu misericordia extendida. Gracias por cada uno de tus hijos. Te rogamos, Dios amado, que traigas consuelo a las almas abatidas, que recree los huesos que también se han encontrado abatidos, que bendigas a los hogares, que bendigas a las familias, que la presencia tuya nunca falte en medio de nosotros. Ven delante de nosotros, sé tú enseñándonos, porque el único pastor de este ministerio eres tú, mi Señor, y solo a ti hemos venido a escucharte. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, damos gracias al Dios Todopoderoso por la vida de cada uno de ustedes. El Señor bendiga esa perseverancia, esa búsqueda intensa, ese amor que tienen por Él. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y eso le pido a Dios con todo mi corazón, que el Señor les honre la fe que tienen, la fuerza, el ímpetu que tienen. Nunca desmayen por nada del mundo. Cuando en la vida se presentan obstáculos, los obstáculos no están allí para detenernos, están allí para enseñarnos grandes lecciones y para que también nosotros aprendamos a superarlos. Así que damos gracias a Dios por cada dificultad que a veces tenemos que enfrentar, por cada gigante que se para delante de nosotros, porque sencillamente son preciosas oportunidades para ver a Dios obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Dios es digno de ser alabado, pase lo que pase. El Señor bendiga este nuevo día, le bendiga en su entrar, le bendiga en su salir, bendiga su canasta, bendiga su arteza de amasar, bendiga este tiempo, y que la palabra que el Señor hoy nos trae pueda hallar cabida en nuestros corazones y esta palabra pueda dar fruto abundante. De eso se trata. Sean todos bienvenidos a este momento especial con Dios. Vamos a compartir esta enseñanza. Vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, para que ellos también puedan ser edificados en la palabra del Señor. Vamos a darle me gusta y vamos a deleitarnos con este banquete que el Señor ha preparado hoy. Ahora sí, a lo que venimos. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y tenemos el privilegio aquí de escuchar las palabras que Jesús habló, es decir, estamos listos para recibir el espíritu y la vida que hay en la palabra. Señor amado, danos un corazón humilde para recibir tu palabra, un corazón de carne que sea una buena tierra para que la semilla de la palabra que tú hoy traes pueda fructificar en nuestros corazones. Declaramos que esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús en nuestras vidas, dará fruto. No volverá vacía, sino que cumplirá en nosotros el propósito con el cual ha sido enviada. Mi Señor, la gloria es solo tuya. Hay un único pastor en este ministerio,
y eres solo tú. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Habla que tu pueblo escucha. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hoy el título del mensaje es Jesús calma la tempestad. Si hay alguien viviendo una tempestad por allí, en el interior de su corazón, Dios quiere hablarle. Jesús calma la tempestad. El libro de Mateo, capítulo 8, verso 23 al 26, enseña. Mateo 8, 23 al 26 enseña la palabra. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Verso 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínese que usted va en esa barquita. Imagínese que va en esa barca y de pronto se levantan unas olas. Y esas olas quieren hundir esa barca. Y dice la Biblia, pero él, refiriéndose a Jesús, dormía. ¿Cómo puede dormir uno así? Verso 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor. No, yo me imagino que fue más fuerte. Señor, sálvanos, que perecemos. Verso 26. Esta es una oración que es un poco agresiva, ¿verdad? No es una oración de, ¡ay, Señor! Mira que te estoy pidiendo. Verso 26. Él les dijo, y es lo que nos dice a nosotros hoy, ¿por qué teméis? Es que las olas, ¿no? ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. Este detalle se reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió. Debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Ellos acaban de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo Señor como maestro allí en el Sermón del Monte, y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea siguiendo sus indicaciones. Y fue en este contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la tempestad. Estos discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús, estaban escuchando ahora sus enseñanzas y ahora se encuentran con esta situación. Y tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender, y es que el hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por tormentas y tempestades de la vida. No nos librará de eso. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Dios no promete eso. Lo que dice es, en el mundo recibiréis aflicción. Es una promesa. Recibiréis aflicción, pero dice, confiad, yo he vencido el mundo. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas. Una, que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Jesús iba ahí en la barca con ellos. Esto marca la diferencia. Si Dios es el capitán de tu barca, entonces no tienes absolutamente nada que temer. Asegúrate que Jesús está ahí. Y
Si Él está allí, entonces ten la plena certeza que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Tú vas a pasar al otro lado. Tú no te vas a quedar en medio de esa prueba, no vas a sucumbir, no te vas a ahogar, no vas a perecer, vas a pasar al otro lado. La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor, como el que los discípulos vivieron. Ellos estaban escuchando las enseñanzas de Jesús, estaban viendo los milagros que Jesús hacía, cómo sanaba, cómo expulsaba a los demonios. Yo me imagino que estos eran momentos maravillosos. Ellos estaban diciendo, tomamos la mejor decisión, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, y ellos estaban felices. Pero esos momentos de refrigerio en la presencia del Señor son alternados por períodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido por el mismo Señor. Podemos estar seguros de que nuestro Señor Jesucristo sabía que a mitad de camino se iba a levantar una terrible tempestad. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Él les dice, pasemos al otro lado, pero no les dijo con lo que se iban a encontrar al otro lado. Es posible que Dios te haya dicho, haz algo, te dio una palabra, una promesa, pero no te dijo con lo que te ibas a encontrar a mitad de camino, y tal vez es una fuerte tormenta para ti. Pero sin embargo, aún sabiendo con lo que se iban a encontrar, quiero decirte, mira, esto que tú estás viviendo, que te parece desastroso, que te pones a pensar, y Dios cómo permitió esto, como si las cosas se le hubiesen salido de las manos a Dios. Él las sabía, él sabía que ellos iban a enfrentar una tormenta, y Dios sabe por lo que tú ibas a pasar. A Dios nada lo toma por sorpresa, debes saberlo. Él sabe lo que tú ibas a vivir con tus hijos en el hogar, con tus finanzas, Él lo sabe todo. Y sin embargo, aunque sabía lo que iban a vivir, les hizo cruzar el mar en ese momento. Si Él lo sabe todo y sabía que vendría una tormenta, pensamos nosotros en la lógica humana que lo mejor hubiera sido, vamos a posponer este viaje y vamos otro día. Pero no, Jesús sabía que vendría la tormenta, y sin embargo les dijo, es el momento de pasar al otro lado. ¿Cómo que el momento de pasar al otro lado, el momento de la tormenta? Sí, el momento de la prueba es el momento preciso para que Dios se glorifique en tu vida. ¿Por qué lo hizo? Porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Por ahí está el profesor Hugo, que me dará la razón. No es solo la teoría. Ellos recibieron la teoría, las enseñanzas de Jesús. Ahora viene la práctica. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando en su sermón del monte acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Ellos tenían la teoría. Ahora, llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Podemos decir que este era una especie de examen sorpresa. Yo no sé si a usted le tocó vivir, pero a veces estábamos en la escuela, nosotros todos desprevenidos, cuando llegaba el profesor y decía, saquen una hoja, vamos a hacer un examen. Y empezábamos a temblar, sobre todo si no habíamos estudiado y si no estábamos preparados. Un examen, eso les pasó a ellos. Reciben las enseñanzas de Jesús, así como usted y yo las recibimos a diario, la fe. Bueno, vamos a poner en práctica, a ver qué fue lo que aprendieron.
Era un examen sorpresa. Y si el Señor lo planeó así, era, número uno, porque ellos estaban preparados para afrontarlo. A no ser que sea un profesor malo, que quiere que sus alumnos pierdan el examen. Ahora de maldad les voy. Porque a veces cuando hacíamos pilatunas el profesor se desquitaba así, saquen ahora un examen. Pero cuando el profesor está convencido de que sus alumnos realmente han aprendido, él está tranquilo porque sabe que sus alumnos van a responder. Número 2. A través de esto, el Señor simplemente quería que ellos se dieran cuenta del nivel de fe en el que se encontraba. Vamos a ver cómo está el nivel de fe. La tormenta, repito, nunca el Señor la permitió para ahogarlos a todos. Ninguna prueba tiene como propósito destruirte. Debes tener la plena certeza de eso. Cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, ofrécemelo, la Biblia dice allí que Dios probó a Abraham. Dice probó, no dice que Dios le quería quitar el hijo. No. Y hay muchas situaciones que estamos viviendo que son dolorosas. Y contaba doña Luz lo que estaba viviendo. Es sencillamente para probarnos, para saber si las enseñanzas que durante todo el día habían recibido produjeron algún resultado positivo. La fe de ellos y la de cualquiera de nosotros es inevitable que tenga que ser puesta a prueba. Eso no es decir, es que yo tengo fe. Bueno, si tiene fe, demuéstramelo. Y la fe se demuestra es en esas tormentas, en esas circunstancias en las que uno siente que se va a hundir en cualquier momento. Es que es bonito hablar de fe cuando no te pasa nada. Podemos estar seguros, por lo tanto, de que el Señor creía que ellos estaban preparados para enfrentar una situación así. Me imagino que venían por el camino. Si viste lo que Jesús dijo del grano de mostaza. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tan tremenda! Anótate eso ahí, Mateo. Y Mateo anotado. Y el Señor dice, los voy a probar. A ver si aprendieron. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios nunca nos colocaría en una situación para la que sabe que no estamos preparados. Él dice, yo nunca te he dado una prueba mayor que la que tú puedas resistir. Si estás viviendo una prueba y dices, yo no puedo más, no lo creas, porque Dios jamás te dará algo con lo que tú no puedas. Si la tienes es porque Dios sabe que puedes con eso y lo puedes superar. Y nunca nos va a dejar solos para salir de esa prueba, porque juntamente con la prueba Él da la salida. Él va a dar la salida. Indiscutiblemente, una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmunes a las pruebas y las tribulaciones de la vida. No nos hace inmune. Hace menos de un mes parte una de nuestras primas con el Señor y ayer otra, Livia Perosa, que siempre estarás en nuestro corazón. Y son golpes demasiado fuertes. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por cosas tales como la muerte de un ser querido? La muerte de un niño, enfermedades y daños a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. ¿Por qué, si Él nos ama, permite que pasemos por dificultades financieras, por preocupación y temor? Ciertamente, pensamos en la lógica,
si nos amara, Él quitaría todas estas cosas de nosotros. No permitiría que las pasemos. Es lo que pensamos. Después de todo, ¿no significa el amarnos que Dios quiere que nuestras vidas sean felices y que sean cómodas? No, no es así. La Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos, y todas las cosas por las cuales tenemos que pasar para los que aman a Dios ayudan para bien. Romanos capítulo 8, verso 28 dice su palabra. Romanos 8, 28 dice su bendita palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, aun aquellas que nosotros consideramos son demasiado dolorosas, aquellas que incluso por las cuales hemos cuestionado a Dios y le hemos dicho, ¿por qué permites que eso pase en mi vida? Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan para bien. Por lo tanto, para el creyente todas las pruebas y tribulaciones deben tener un propósito divino. Como en todas las cosas, el propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, verso 29, Romanos 8, 29, dice su santa y bendita palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la meta del cristiano, y todo en la vida, incluyendo las pruebas y las tribulaciones, está diseñado para permitirnos alcanzar esa meta. Es parte del proceso de la refinación de la fe, de la santificación, siendo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir para su gloria. Se explica la manera en que las pruebas logran esto. Miremos el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice su palabra. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Esa palabra afligir es humillar. Afligidos o humillados en diversas pruebas. Verso 7. ¿Para qué? ¿Para qué las pruebas? Para que sometida a prueba vuestra fe, la fe tiene que probarse, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El metal precioso tiene que ir al fuego, el oro, y allí tiene que ser calentado a altas temperaturas. Ahora imagínese que usted es el metal y está dentro de un horno ardiendo a las más altas temperaturas para que pueda derretirse. ¿Qué sentiría usted? Me imagino que mucho dolor. Sáquenme de aquí, ya no aguanto más. Este señor que está trabajando el metal, este alfarero, yo no sé, no me ama. ¿Por qué permite que este horno se caliente tanto? Pero el propósito es
lograr que a través de este proceso las impurezas del metal salgan a flote y puedan ser extraídas. Cuando el proceso finaliza, lo curioso es que el oro no vale menos. El oro ahora vale más, porque ha sido purificado. Ahora su brillo no es igual al anterior, porque las impurezas ya no están. Ahora brilla más y su valor es mayor, porque pasó por el proceso de refinación. Y aquí el apóstol compara la fe con un proceso en donde es como el oro, va a tener que ser probada nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento de que es real y va a durar para siempre. Las pruebas desarrollan el carácter piadoso y eso nos permite gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso dice Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Romanos 5, 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, escuche, produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Uno quiere que la respuesta de Dios venga ya y que ya nos saque de la prueba, y a veces se demora. Y uno no puede convertirse en un hombre paciente si no es esperando. No te puedes convertir en una persona paciente si no tienes que esperar. Verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Verso 5. Y la esperanza no avergüenza. Al final, vamos a decir, valió la pena. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones durante esa prueba, durante esa paciencia. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Jesucristo fue el ejemplo perfecto de esto. Miremos Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sin restarle importancia a lo que cada uno de nosotros pueda estar viviendo, nada de lo que usted y yo podamos vivir se compara con todo lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Estos versículos revelan aspectos de su propósito divino, tanto para las pruebas y tribulaciones de Jesucristo como por las nuestras. El perseverar comprueba nuestra fe. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice la palabra aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Este texto no significa que usted todo lo puede conquistar en el mundo. Lo que el apóstol está diciendo unos versos anteriores, y no hay que sacar de contexto este texto, lo que está diciendo es, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Yo estoy tranquilo sea que tenga, o estoy tranquilo sea que no tenga. Eso es lo que quiere decir este texto. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Y qué es lo que puede en Cristo? Puedo vivir en abundancia y puedo vivir en escasez. Y no pasa nada, disfruto la vida igual. Sin embargo, debemos tener cuidado de nunca hacer excusas por nuestras pruebas y tribulaciones, si ellas son el resultado de nuestra propia maldad. Hay que tener claro que unas son las pruebas
que Dios permite para la formación de nuestro carácter. Y otras son las pruebas que están allí producto de nuestro pecado, de nuestra maldad, de ese pecado oculto que no hemos querido confesar, de eso que no hemos querido dejar. Y decimos, Señor, sabemos que tú nos tienes aquí en prueba. No es Dios el que te está probando. Es algo que hay dentro de tu corazón que tú no has querido sacar. Primera de Pedro 4:15 lo dice. Primera de Pedro 4:15 dice la palabra, así que ninguno de vosotros padezca, o sea, sufra tribulaciones o pase por pruebas como homicida. O sea, mató a alguien y esa persona tiene sus consecuencias. O el ladrón. Ay, pero yo ¿por qué paso por pruebas? Porque usted ha robado. ¿Cierto? O el malhechor ha hecho mal. Esto trae consecuencias y no tiene nada que ver con la prueba donde el Señor nos está formando. No, esto tiene que ver más con un pecado que está oculto y que se resiste uno a dejar. O por entrometerse en lo ajeno, dice la palabra. Dios, por supuesto, perdonará nuestros pecados porque el castigo eterno para ellos ha sido pagado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, todavía tenemos que sufrir en esta vida las consecuencias naturales por nuestros pecados y nuestras malas decisiones. A veces queremos que Dios nos perdone y borre las consecuencias. No, Dios te perdonó ya, pero lo que estás viviendo no significa que Dios no te haya perdonado. Son las consecuencias de tus malas decisiones. Pero Dios usa incluso esos sufrimientos para moldear y formarnos para sus propósitos y nuestro bien supremo. Las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y vienen con una recompensa, las que no son producto de nuestro pecado, las que no son producto de nuestras malas decisiones. Santiago 1:2-4 dice, Santiago 1:2-4 dice su palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí no dice cuando estés en pruebas, empieza a contarle al mundo, a quejarte por lo que estás viviendo, sufre, siéntete mal. No. Aquí lo que dice es que debes tener sumo gozo, y sumo es lo más alto, el nivel superior. Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. ¿Qué es lo que te produce el gozo en medio de la prueba? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso me gozo en medio de la tribulación. Porque aquí estoy acumulando paciencia, estoy aprendiendo a ser paciente. Verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:12, miremos otro texto por favor. Dice la palabra del Señor, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra soporta es interesante. Nos está hablando de que hay momentos en los que uno siente que ya no puede más. Entonces por eso el término es soporta, o sea, estás sometido a una presión, estás siendo llevado al límite de tus fuerzas, pero Dios dice, el que soporta esto. Porque cuando haya terminado o haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya no puedo más, resiste, porque si lo haces, recibirás la corona de vida. A través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida, tenemos la victoria. 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57 enseña la bendita y sagrada palabra del Señor. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria. Aunque estamos en una batalla espiritual,
Satanás no tiene autoridad sobre el creyente en Cristo. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo para fortalecernos y el privilegio de venir a Él en cualquier lugar y en cualquier momento a orar por todo. Eso nos trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que incluso nos podrá permitir conciliar el sueño aún en medio de la tribulación, como hizo Jesús. Mateo capítulo 8, verso 24. Mateo 8, 24 enseña, dice la palabra: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él dormía. Es interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba profundamente dormido en la barca. De este detalle aprendemos varias cosas. Lo primero que se aprecia es la humanidad de Jesús. Después de los grandes esfuerzos de esos días, estaba cansado, estaba agotado, necesitado de descanso y sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca, que rápidamente se anegaba, fueron capaces de despertarle. También debemos aprender de su confianza en el Padre Celestial. Y me gusta mucho lo que vemos cuando Abraham se dirige con su hijo Isaac hacia el monte donde sería sacrificado. No se ve a Isaac peleando con su papá porque lo iba a amarrar y lo iba a sacrificar. Mi papá se volvió loco. ¿Qué te pasa? ¿Me vas a matar, viejo? No. Él estaba tranquilo. ¿Y sabe por qué estaba tranquilo? Porque él confiaba en la integridad de su padre Abraham. Entonces se dejó sujetar. El hijo hubiera empujado al papá y hubiera caído por allá. Pero él dijo no, él se dejó amarrar. Si mi papá me va a sacrificar, amén, papá, aquí estoy. Y se dejó amarrar y ahí estaba. ¿Por qué? Porque confiaba en la integridad de su padre. Yo no tengo de qué estar angustiado. Y vemos a Abraham adorando con el cuchillo. Porque dijo a sus siervos, iremos a aquel lugar, adoraremos y volveremos. ¿Y por qué? Porque Abraham, así como Isaac confiaba en la integridad de su padre, también Abraham confiaba en la integridad de su Dios. Y aquí vemos a Jesús en una barca durmiendo en medio de la tormenta. ¿Por qué lo hacía? Porque él confiaba. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que confiar nosotros así. Si su hijo está montado en una pared y hay un ser extraño que le dice, arrójate, yo te agarro, no se va a tirar. Pero si es su papá, tenga la plena certeza que lo va a hacer, porque confía. Entonces, necesitamos confiar en nuestro Padre. Me contaron una historia de un avión que va enfrentando una gran tormenta. Y todos empezaron a gritar, a desesperarse, a angustiarse. Y había un niño en el avión que estaba jugando con un juguete que llevaba, con un carrito. Y la gente le preguntaba al niño, pero tú, ¿por qué no estás angustiado? Mira la tempestad, la tormenta. Y el niño dijo, lo que pasa es que mi papá es el piloto del avión. ¡Wow! Él sabía que su papá lo iba a llevar a un lugar seguro. Y sabe, creo que nosotros necesitamos llegar a ese nivel. A un nivel donde nosotros, pase lo que pase, estemos tranquilos.
Porque si Dios es todo lo que te queda, entonces tendrás todo lo que necesitas. Jesús dormía. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender su plena confianza en su Padre. Tal vez estás ahí y esta palabra te toca porque hay días en que no has podido conciliar el sueño, no tienes paz y aunque por fuera te muestras fuerte, intentas mostrarte como una persona de fe, tú lo sabes. Dentro de tu corazón hay tantos temores. Porque piensas que tu barca se va a hundir, que tu negocio va a fracasar y tienes miedo. Pero si Él es el capitán de la barca, no tienes absolutamente nada que temer. Él nunca nos fallará. Esto nos recuerda también el sueño profundo de Pedro. La noche antes de ser ejecutado lo iban a matar. ¿Y qué hacía Pedro? Imagínese sabiendo uno que lo van a matar al día siguiente. O que va a morir al día siguiente. Hechos capítulo 12, verso 6. Aprendamos de la palabra. Hechos 12, 6. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Y él qué hacía? Él dormía. A los discípulos, quienes se estaban guiando por la lógica, es decir, por lo fuerte de los vientos, ellos miraban las olas, ellos miraban sus circunstancias, y les parece incomprensible que Jesús pudiera estar durmiendo y no preocupado como ellos en una situación como esta. ¿Qué le pasa? Marcos 4:38. Marcos 4:38. Dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Con esas olas. Él durmiendo. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Cuidado que perecemos? ¿Cómo no te das cuenta? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes en medio de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. Recordemos que al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de Galilea y conocían sus tormentas. Esto nos enseña varias cosas. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana, en lo que eran expertos. Ustedes son expertos pescadores. Bueno, vamos a probar qué tan expertos son. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensábamos dominar bien. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia. Allí habían pescadores y estoy plenamente seguro que en sus propias fuerzas intentaron hacer algo para que la barca no se hundiera. Pero llegó el punto en que su experticia o su profesionalismo o el conocimiento que tenían en la materia no les sirvió de nada.
De nada me sirve haber sido un pescador de tantos años y al final no pude hacer nada para evitar que la barca... Y cuando ya no pudieron, entonces sí dijeron, vamos a Jesús. Hay situaciones que a veces nosotros vivimos que son tan fuertes, pero solo cuando se nos salen de las manos es que reconocemos que necesitamos a alguien mucho más poderoso que nosotros que pueda ayudarnos. Debieron haber llamado a Jesús desde el principio, pero seguro lo llamaron cuando vieron que ya no podían hacer nada. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un poco irresponsable, así que le despertaron, de forma brusca en medio de acusaciones. Y muchas veces nuestras oraciones se convierten en eso. ¿Por qué no haces nada? Mira cuánto llevo ayunando, cuánto te llevo pidiendo por la sanidad de mi ser querido y no haces nada. Ellos debían estar pensando, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate, ayúdanos, Jesús. ¿No ves que perecemos? ¿No ves qué le pasa a mis hijos? ¿No ves qué pasa en mi hogar? ¿No ves qué pasa en mi... ¡Ayúdanos! Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones y tanto que le pedí. Y casi tenemos la tentación de pensar como Elías les dijo a los profetas de Baal. ¿Recuerdan ustedes? Eso quedó por allí en Primera de Reyes 18:27. Primera de Reyes 18:27. Él les dijo, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es Dios con minúscula. Era una escultura. Baal. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va en camino, tal vez duerme. Y hay que despertarle a tu Dios, porque no responde. ¿Está dormido? Pero es interesante cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta y otras muchas ocasiones. Y así lo escribió más adelante, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Él estaba allí en esa barca y ahora aprendió la lección. Por eso dijo, el que estaba desesperado, despertando a Jesús, ahora está diciendo, mira lo que le enseñó a la prueba. Él ahora dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él aprendió la lección. A veces no sabes lo que estás viviendo, pero estas pruebas que vives te van a servir para enseñar a otros. Cuando otros lleguen a estar en la situación que tú estás ahora o que lograste superar, les vas a decir a otros, ya yo viví eso. Y solo te puedo decir, allí no vas a morir. Ese no es el final de tu historia. Dios tiene mejores cosas para ti. Pero bueno, ¿cómo responde Jesús al llamado que sus discípulos le hacen? ¿Y cómo nos gustaría que Jesús respondiera al llamado que nosotros le hacemos en oración? Marcos capítulo 4, verso 40. Marcos 4, 40. Dice la palabra. Marcos 4, 40. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Mira, si tú has estado orando al Señor en este tiempo, mira lo que Dios te dice a las oraciones que tú le has estado haciendo. Dios te dice, ¿por qué estáis así amedrentados? Esta no es una oración de fe. Esta es una oración de temor, de falta de confianza, una oración de inseguridad, y por eso el Señor les reprende.
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué les pasa? Parece un poco extraña la pregunta. Así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus vidas, así reaccionaron ante la tormenta. Pero, ¿cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural y era instintivo. Pero ¿dónde estaba la fe de ellos? ¿Dónde? La confianza tal vez de los que iban en la barca estaba puesta en la destreza que ellos tenían. No la tenían puesta en Cristo. Y tal vez sientes que te hundes porque has puesto la confianza en lo que tú puedes hacer. Y como al final te das cuenta que no puedes cambiar la situación en nada, piensas que Dios también no puede hacer nada. No. El problema es dónde tú tienes tu fe. ¿En quién la pusiste? ¿En tu capacidad? ¿O la pusiste en el Señor? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro que vemos acá no era el viento. El mayor peligro no eran las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. ¿Sabes qué es lo que te hace estar desesperado, angustiado, que te roba el sueño y que te preocupa? No es tu problema, es tu falta de confianza en Dios. El Señor les indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Y es que nuestros mayores problemas están en nosotros. No en nuestro entorno, es en nosotros. El Señor no les dijo, el problema son las olas grandes. No, el problema es su fe. ¿Dónde está tu fe? El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto, sanó leprosos, echó demonios. El Señor confiaba en que lo que ellos habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el Maestro no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía, por eso es importante ponerle mucha atención a la palabra. Él les dijo, pasemos al otro lado, no dijo, intentemos a ver si pasamos. Él dijo, pasemos, y si Jesús dijo, pasemos, aunque se levanten las tormentas que se quieran levantar, vas a pasar, es inevitable. ¿Lo puedes creer? Esto tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos. Se dejaron llevar por el tamaño de las olas, por lo fuerte del viento. Empezaron a mirar el tamaño del problema. No pusieron su confianza en la palabra del Señor. Una tendencia realmente frecuente en el cristianismo de nuestros días. La situación por la que atravesaban, con todo y ser realmente difícil, porque era difícil, no tenía punto de comparación con la grave crisis que se desencadenaría en ellos cuando vieran a su Maestro morir en una cruz. El Señor les estaba preparando para ese momento crucial. La lección fundamental que el Señor les intenta enseñar era la siguiente. El plan divino de la redención de la humanidad no podía zozobrar porque una súbita tempestad hubiese cogido dormido al Mesías. El plan de Dios se va a cumplir, sea que haya tormenta o no. Vine a este mundo a cumplir un propósito, dice el Señor, y una tormenta no va a impedir que ese propósito se cumpla. Tú también tienes un propósito. Y ninguna tormenta va a impedir que el propósito que Dios tiene con tu vida se cumpla. Ninguna fuerza en toda la creación puede destruir su plan para nuestra salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Y de la misma manera los planes
asesinos de los judíos que llevaron a Cristo a una cruz tampoco podrían impedir que Dios completara su plan de salvación. Pero hemos de admitir que esta lección era tan sublime e inaudita, tan por encima de toda experiencia normal, que necesitaban muchas lecciones y una larga disciplina para aprenderla bien. De hecho, no llegaron a comprenderla plenamente hasta después de su resurrección. Marcos capítulo 4, verso 41. Marcos 4, 41. Dice la palabra, Marcos 4, 41. Entonces temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Con esta pregunta que se hacen era evidente que aún había otra cosa que debían aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó con una autoridad sobrenatural, mandó al viento furioso y al mar embravecido que callaran. E inmediatamente se hizo grande bonanza. Seguramente ellos recordarían las palabras del salmista que escribió en el Salmo 89, del 8 al 9. Miremos esto es glorioso, para que lo recuerde cada vez que tenga que enfrentar una tormenta. Salmo 89, que este sea el salvavidas. 8, 9. Mire, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Verso 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú las calmas. Tú las calmas. Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Intuyeron que estaban en la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad. ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacía un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios? Así que, cuando la tempestad se calmó nuevamente, volvieron a tener temor, pero en esta ocasión era un temor distinto, ya no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina de Cristo. ¿Quién es este que aún las olas le obedecen? El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que se dignara dominar los elementos adversos, sino que intervino como si fuera Dios. Él reprendió el viento y el viento obedeció. El viento obedeció. Termino con esto. No hay tormentas que puedas enfrentar que Dios no pueda disipar. Padre amado, te agradecemos infinitamente con todo nuestro corazón. ¿Cómo sabes tú las cosas que estamos viviendo?, se preguntarán algunos. Porque este mensaje habla precisamente de la situación que puedo estar atravesando. Tú lo conoces todo. Y esto nos da evidencia de que en medio de nuestra barca tú estás. Hoy tenemos que pedirte perdón con todo el corazón, Dios amado, porque en momentos de dificultad se nos ha olvidado que tu presencia está con nosotros. Hemos perdido de vista la palabra que nos has dado. ¿Cuántas promesas nos has dado? Pero de nuevo, cuando se levantan los vientos, cuando sentimos que la barca está a punto de partirse, volvemos a olvidar lo que nos dijiste. Escucha. Si el Señor te dijo que vas a ir al otro lado, entonces vas a pasar al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Digamos, vas a salir de la orilla de la enfermedad a la orilla de la sanidad. Vas a pasar. Vas a salir de la orilla de la quiebra financiera a la bendición de Dios. Vas a pasar de la orilla de la destrucción familiar a la orilla de la armonía familiar. Vas a pasar al otro lado. ¿Lo puedes creer?
Tal vez estás sintiendo que las cosas no van a salir bien, que te vas a hundir en medio de ese mar de dificultades que estás atravesando. Pero el Señor ha traído esta palabra hoy para recordarte quién es el capitán de tu barca. Y el hecho de que sientas que Él está dormido porque no ha traído la respuesta que has estado esperando rápidamente, no significa que Él no siga estando en control. Más bien te recomienda algo: duerme tú también. Sí, ¿por qué estás tan angustiado, tan afligido, tan preocupado por lo que estás viviendo? ¿Acaso no confías en mí?, dice el Señor. También deberías dormir. Duerme conmigo. ¿Y por qué hay que dormir? Porque no hay nada de qué preocuparse. Pero es que lo que estoy viviendo es demasiado difícil. Nunca tan difícil como para que Dios pueda acallar ese viento y esa tormenta que quieren destrozar esa barca. Esto que has estado viviendo sencillamente es una prueba de fe. Dios quiere saber si todas las enseñanzas que has recibido a lo largo de todo este tiempo han servido para algo o la has botado a la caneca de basura. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Cuántas tantas has resaltado en tu Biblia? ¿Qué has hecho con esas promesas? ¿Por qué ahora que viene la prueba te abates? ¿Por qué ahora que viene la dificultad te angustia? ¿Dejaste de confiar? ¿Dónde está tu fe? ¿Las tienes puesta en lo que tú puedes hacer? ¿En lo que otras personas pueden hacer por ti? ¿O la tienes puesta en el Dios creador de los cielos y el universo? Así que, hazme un favor, te dice el Señor. Deja de hablar con la tormenta. Más bien, háblale a la tormenta. Si tienes fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: desarráigate y plántate en el mar. Es decir, si tienes fe, sabes la autoridad que hay en la palabra. Entonces no darías sugerencias, sino que darías órdenes. Así que levántate, descansa en medio de la tormenta, entiende que a través de estos procesos Dios está formando algo en tu vida, Dios quiere refinar tu fe, pero no significa que Dios te ha dejado solo. La tormenta puede ser muy fuerte, tu problema puede ser muy delicado, pero si Dios está contigo, ten la plena certeza que llegarás a puerto seguro. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Mis amados, no olviden suscribirse por favor a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que publiquemos un nuevo contenido le llegue la información a su dispositivo móvil. Visite nuestro sitio web, si no lo conoce aún, www.verdadeseternas.co, y allí va a conocer más acerca de este ministerio. El Señor me los bendiga a todos y los abrace con su amor. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.